de la revista Abogados, representado por el doctor Raúl Chanamé, el doctor Rodolfo Campos Flores. Mi felicitación por organizar este tipo de eventos, porque creo que la capacitación es sumamente importante. La vorágine legislativa todos los días cambia. En razón de ello, las diferentes sentencias que emite el Tribunal Constitucional sobre las materias que han abordado ustedes y que evidentemente van a seguir abordando en los próximos días. Vamos a hacer, en primer lugar, un marco general. El día de hoy nosotros vamos a hablar un poco en la primera parte sobre los criterios que estableció el Tribunal Constitucional en lo referente a la tributación municipal. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones preliminares. Las sentencias vinculantes emitidas por el Tribunal Constitucional, todas ellas tienen que ver con la autonomía de los gobiernos locales. Y esto en razón de que en muchos casos, o en la mayoría de ellos, existe una interpretación inadecuada de parte de los gobiernos locales frente a la autonomía que la Constitución Política del Perú les consagra. En primer lugar, debemos recordar, amigos, el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, que establece que la República del Perú es unitaria, su gobierno es social, democrático y se ejerce en forma descentralizada y desconcentrada. Como consecuencia de ello, nosotros tenemos el capítulo 14 de la Constitución Política del Estado de 1993, modificada en el año 2002, en la cual, en el anterior artículo 191, ahora artículo 194, encontramos plasmada la autonomía de los gobiernos locales. La autonomía política, la autonomía económica y la autonomía administrativa en los asuntos de su competencia. Esa es la interpretación muchas veces excesiva de parte de los gobiernos locales. Yo soy una persona que creo firmemente en los gobiernos locales como institución. Creo, como decía Savigny, que son el pie tierno de la sociedad y de la democracia. El maestro Mario de Zamora Valdés decía que los gobiernos locales son el primer peldaño de esta larga escalera que llega al poder o al gobierno. Como tal, lo que hay que trabajar es en su fortalecimiento y lamentablemente sus autoridades, o muchas de sus autoridades, lo que hacen es hacer un abuso de las potestades y de las autonomías consagradas en la Constitución Política del Estado. Venía en el vehículo en dirección acá y estaban dando a conocer una noticia, que el día de ayer se ha creado la Superintendencia Nacional que va a ver todo lo que es el tema de transportes y va a ser dependiente del Ministerio de Transportes. Y entre los argumentos que se están dando es de que las diferentes disposiciones dispersas sobre el tema de transportes había que unificarlas a través de la Superintendencia Nacional de Transporte, no solo de transporte público, sino de transporte en general. Y esto tiene como objetivo unificar. ¿Pero unificar qué? Si nosotros sabemos que la gran red vial está a cargo del Ministerio de Transportes. ¿Es quitarle competencias al Ministerio de Transportes? No. Mi lectura es muy sencilla. Es el abuso de los gobiernos locales provinciales que tienen a su cargo el transporte público provincial, la concesión de rutas, las licencias para que puedan operar, no en cuanto a la ruta provincial, eso sí depende del ministerio, y en consecuencia, al tener
196 municipalidades provinciales, tenemos 196 ordenanzas que regulan el transporte en cada una de las provincias. Y el siguiente paso consiguiente va a ser por el abuso de los gobiernos locales. El siguiente paso va a ser modificar la ley orgánica de municipalidades, en la cual quien dé las reglas del transporte a nivel nacional, también incluidas las provincias y los distritos, va a ser el Ministerio de Transportes, y las municipalidades provinciales y distritales solamente se encargarán de cumplir. Ustedes recordarán, justamente que con el señor taxista me puse a conversar ese tema, ustedes recordarán el pleito con Lidercom de las famosas revisiones técnicas, la mala concesión, etcétera, un tema en discusión. ¿Qué hizo el gobierno? Para evitarse problemas con la inversión extranjera, dijo, el ministerio asume la responsabilidad. Lima dijo, ¡qué bien! ¡Felices! Asume la responsabilidad. A la semana le modificaron la ley orgánica de municipalidades, que las revisiones técnicas corría a cargo del Ministerio de Transportes. Lo que estaba antes en la ley, que eran las municipalidades provinciales, estaba a cargo de lo que eran las revisiones técnicas. Es decir, una mala concesión, un abuso en el Callao, llevó a modificar, a quitarle esa competencia al gobierno local. Hoy en día, el abuso de las municipalidades provinciales en lo que es el transporte ha llevado a que primero se cree la superintendencia y con toda seguridad viene la modificación a la ley, y la modificación a la ley va a hacer de que las grandes políticas nacionales en lo que es el transporte, no solo el transporte nacional, sino el transporte provincial y lo que es el transporte distrital, las va a fijar la superintendencia nacional. Bien, entonces aquí tenemos que establecer algunos temas muy rápidos. Ese abuso de los gobiernos, de las autoridades, de los gobiernos locales, llega a veces a hacernos entender que ellos son autarquías, los gobiernos locales, y las autarquías son los estados federales, como en la Argentina con la tesis de Sagüez, Vidal Campos, Lazzarini, Droni, o en el Brasil con la tesis de Ibis Olivera. En Venezuela, antes de Chávez, estuvo por entrar con una tesis extraordinaria de Adriano Carmona de la Universidad de Zulia, lo cual no se concretó cuando estaba el COPEI, y el COPEI era el que gobernaba Venezuela y se intercarnaban en el gobierno. La autonomía de los gobiernos locales, nosotros la vemos en los tres aspectos, pero fundamentalmente vamos a ver dos aspectos y también probablemente el tercero en tema de los temas administrativos. Por eso este preámbulo, para entrar antes a ver los precedentes vinculantes. La autonomía política se divide en dos ramas, en dos brazos. La primera de ellas, emitir sus disposiciones con rango de ley, que son las ordenanzas, conforme al artículo 200, inciso cuarto de la Constitución Política del Estado. No son leyes, son normas con rango de ley, y para enervar su validez ante el Tribunal Constitucional, entonces se le ha dado rango de ley, pero no son leyes propiamente dichas, porque incluso vimos, hay ordenanzas que colisionan con el propio sistema jurídico nacional, y a nivel regional es una barbaridad. Hemos visto algunas ordenanzas, Huánuco, Cusco, Puno, legalizando por ejemplo la hoja de coca. Ya en la ley orgánica de municipalidades, en la modificación que está en el despacho presidencial, se pone como una causal de vacancia el emitir ordenanzas o dispositivos municipales que vayan en contra del sistema jurídico nacional. En parte no está mal, pero ¿por qué? Por el abuso de los gobiernos locales de sacar a veces ordenanzas que trastocan el ordenamiento jurídico nacional. Entonces el primer brazo es poder emitir nuestras ordenanzas con rango de ley, y el segundo brazo, elegir nuestras autoridades a través del proceso electoral. Proceso electoral que ahora se lleva cada 4 años, con la anterior constitución y la anterior ley era cada 3 años, pero en la constitución del 93 era cada 5 años, en la modificación del 2012 se puso 4 años. En cuanto a la autonomía política, nosotros sí ahí tenemos varias esferas que tocar. La primera de ellas, que es crear las tasas, contribuciones, arbitrios y derechos, a través de la potestad tributaria que le consagra
la Constitución Política del Estado en el artículo 74 del texto fundamental. La norma cuarta del título preliminar del Código Tributario en igual sentido, y el artículo 69, 69A y 69B de la Ley de Tributación Municipal. Pero esa es la primera variable de la autonomía económica, que es crear sus tasas, contribuciones, arbitrios y derechos. La segunda es administrar los impuestos creados en favor de los gobiernos locales, los cuales, ¿cuáles son? El impuesto predial, el impuesto automotriz, el impuesto a las embarcaciones de recreo, el impuesto a los espectáculos no deportivos, etc. En tercer lugar, administrar los tributos creados en su favor, como el impuesto, los tributos nacionales, como el impuesto de promoción municipal, que en un 95% pasa a formar parte del Fondo de Compensación Municipal. Y en cuarto lugar, las transferencias que recibe del gobierno central, como el Fondo de Compensación Municipal, el canon, regalías mineras, sobrecanon, canon aduanero, canon gasífero, canon minero, haga la redundancia, los programas sociales, el vaso de leche, son las transferencias que reciben del gobierno central. Y el quinto, aprobar su presupuesto. Hoy en día, el presupuesto tiene algunas variables distintas, que va desde el presupuesto participativo, que es la ciudadanía la que participa en la decisión de este. Sí, luego sus acuerdos no tienen efecto vinculante. En la modificación de la ley orgánica de municipalidades se ha puesto que van a tener efecto vinculante, que está generando una discusión. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo 43 dice pues, que nuestro gobierno es representativo. Y al decir que los consejos de coordinación local son los que van a aprobar los presupuestos y no solamente opinar como ahora lo hacen, ya no solamente es la democracia representativa, sino la democracia participativa. Entonces ya ahí hay una discusión de fondo, una discusión doctrinaria de fondo, si la participación en los consejos de coordinación local trastoca el ordenamiento constitucional de la democracia representativa y de la democracia participativa. Sin embargo, tenemos la 26.300, la Ley de Control y Participación Ciudadana, donde está incluido, por ejemplo, la revocatoria. Y finalmente, la autonomía administrativa, que nos establece la organización que debe dictarse el gobierno local a través de la aprobación de sus instrumentos de gestión, ROC, MOP, CAPA, Reglamento Interno del Consejo, que es el modelo de organización que debe tener un gobierno local. Esto también se constituye muchas veces en un abuso, porque crean más gerencias de las que debe existir, más asesorías de las que debe existir, y evidentemente esto trae discusiones, y las vamos a ver el día de hoy. Entonces, hecho este avance, este comentario inicial, vamos a ver un tema que trajo mucha discusión sobre las famosas sentencias del Tribunal Constitucional referente al cobro de los arbitrios en las municipalidades distritales de Santiago de Surco y de Miraflores, las cuales se constituyeron en precedentes vinculantes, y hay algunas cosas sumamente interesantes que vamos a ver el día de hoy. Dentro de la propia sentencia, pues, es una demanda de inconstitucionalidad planteada por la Defensoría del Pueblo, y en ese entonces estaba el doctor Albán, que presenta la demanda de inconstitucionalidad contra los árbitros de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. La Defensoría del Pueblo interpone esta demanda de inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas. Aquí el problema fundamental radicó, en mi juicio y en otras cosas, es que la demanda no solo incluían las ordenanzas 170 y 171 del año 2003 y del año 2004, sino también hasta el 1996. Y es un tema que vamos a ver en estos momentos. Entonces, mediante la Defensoría del Pueblo interpone la demanda y retrotrae hasta 1996. Este es un tema que nos merece análisis por lo siguiente. La deuda tributaria, como nosotros sabemos, percibe a los 4 años, y si esta se prorroga, si es interrumpida, a los 6 años. En consecuencia, irse hasta 1996
no tenía ningún sentido, porque posteriormente tuvieron que sacar una sentencia aclaratoria. Decía que los efectos subsistían, pero los efectos pueden subsistir solamente hasta que estas no hayan prescrito y tenían solamente 6 años y más no 4 años el procedimiento se había iniciado. Ya hemos hablado sobre el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, pero que aquí hay unos principios importantes. El principio de reserva de ley, que solamente a través del Congreso de la República se puede establecer pues, los tributos nacionales de igualdad, los derechos fundamentales de la persona y que no tienen confiscatoriedad. O sea, en cuanto a materia tributaria, no puede existir la confiscación. Yo recuerdo algunas municipalidades, incluso por deudas tributarias, hasta el día de hoy, existen una municipalidad muy cercana, la Municipalidad de la Victoria. Me hicieron la consulta y yo dije que eso era un absurdo, que por deudas tributarias estaban rematando el predio de un vecino. Entonces, si el tema tributario no es confiscatorio, ¿por qué van a rematarle el predio de un vecino? También el Código Tributario en la norma segunda y al mismo tiempo en la norma cuarta y en la norma décima. La norma cuarta, última parte, habla de que los gobiernos locales pueden crear sus tasas, contribuciones, arbitrios y derechos. Y que la ley tributaria rige a partir del día siguiente de su publicación. El artículo 69 de la ley de tributación establece el cálculo de las tasas, al igual que el 69, que fue una incorporación, y también el 69A. Aquí vamos a hacer una primera crítica. El artículo 70 de la actual Ley Orgánica de Municipalidades crea el sistema tributario municipal. En la modificación que se ha elevado a la Presidencia de la República, se dice que se habla de la ley que se va a incorporar al sistema tributario nacional. Es decir, creo que se está corrigiendo la redacción, porque el sistema tributario municipal no puede estar al margen del sistema tributario nacional. Porque en la ley de tributación municipal nosotros ¿qué encontramos? Encontramos los tributos nacionales, los impuestos y las tasas, contribuciones, arbitrios y derechos que se crean conforme a la autonomía. Pero el procedimiento de las resoluciones de determinación, todo el procedimiento se rige con el Código Tributario y la ejecución se hace con la Ley de Ejecución Coactiva. O sea, en la Ley de Tributación solamente están los impuestos nacionales, los tributos nacionales, los impuestos y la potestad tributaria de los gobiernos locales. El resto está en el Código Tributario. En consecuencia, una ley de tributación municipal no puede ser ley del sistema tributario municipal. Es más bien una ley que forma parte del gran sistema tributario nacional. Y en consecuencia a eso debemos caminar. Pero lamentablemente tenemos hasta ahora el 776 que viene siendo parcheado, ahora tenemos un texto único ordenado y no somos capaces de dictar una nueva ley de tributación municipal. Incluso el propio gobierno central, en las últimas delegaciones de facultades se le otorgaron la facultad de que pueda legislar en materia tributaria, sobre el Código Tributario, son modificaciones importantes, pero también en materia tributaria municipal. No se dictó ningún dispositivo. Claro, el tema tributario municipal es muy sensible, porque es meterle la mano al bolsillo al vecino. En consecuencia, y el bolsillo del vecino ya no da. Y pedirle al Congreso de la República que emita una ley de tributación municipal es pedirle a nuestros 120 congresistas, o 119, que uno no fue reemplazado, es un esfuerzo mental muy alto, por ser un tema demasiado técnico. En consecuencia, yo creo que esto tiene que ser vía delegación de facultades para que pueda haber una verdadera ley de tributación municipal, porque precisamente los criterios que establece el Tribunal Constitucional y que vamos a ver en mi juicio, el Tribunal Constitucional invade una competencia que no le corresponde. En la Ley Orgánica de Municipalidades, los requisitos de la ratificación de las ordenanzas. Este es un tema también de mucha discusión. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de que las ordenanzas en materia tributaria de las municipalidades distritales que no sean ratificadas por la municipalidad provincial, evidentemente no tienen vigencia. Entonces son ineficaces, pero al mismo tiempo estas ordenanzas, el que sean ratificadas por la municipalidad provincial, no atenta contra la autonomía
municipal, sino que lo que se busca es la uniformidad en los criterios. Pues muy bien, si lo que se busca es la uniformidad en los criterios, recogiendo lo establecido por el propio Tribunal Constitucional, entonces debemos establecer estos criterios en la Ley de Tributación Municipal. Porque si no, estamos a la interpretación de cada municipalidad provincial que establece que interpreta los criterios de ratificación de acuerdo al parecer de ellos. Porque en la Ley de Tributación Municipal no están establecidos los criterios que se deben tener en cuenta, o el informe técnico que se debe tener en cuenta para poder aprobar los arbitrios de carácter municipal. La determinación del costo de servicio y los parámetros generales de la distribución en los casos de arbitrio, serenazgo, limpieza pública y parques y jardines. En caso de los arbitrios, es una contraprestación, por lo cual el gobierno local no puede lucrar con los arbitrios, donde debe consignarse el gasto directo, que es la prestación del servicio, del propio servicio. ¿Cuánto cuesta barrer esta calle? Cuesta 10 soles, muy bien, lo dividimos entre 10 vecinos, si son 10 vecinos, y un sol por cada vecino. Sería ese el gasto directo, pero también tenemos el gasto indirecto, que viene a ser el gasto indirecto que forma parte de la infraestructura administrativa, que pueden estar ahí, pueden haber varias variables. Dentro de estas, disculpando la redundancia, ¿cuáles son las variables? Primero, el propio personal que trabaja, digamos, por ejemplo, en el área de desarrollo urbano, que es el área o en el área de parques y jardines, en el caso de los parques y jardines, o en el área de servicios a la ciudad, que es el área que recoge los residuos sólidos. Como tal, ese es el primer gasto. El otro que le gasto indirecto, el otro cuando se emite la cuponera cuando se llevan a nuestro domicilio y se entregan a nuestro domicilio, eso también genera un gasto. Estamos hablando, entonces, gasto directo, gasto indirecto. Pero también en el caso de recojo de residuos sólidos y en el caso del serenazgo, hablamos del gasto de depreciación. ¿Qué es eso? Los vehículos por el uso se deprecian y como tal, esto debe estar incluido dentro del costo efectivo del servicio. El gasto directo, el gasto indirecto y el gasto de depreciación. ¿Realmente qué es lo que sucedió en el caso de Santiago de Surco? El caso de Santiago de Surco fue un escándalo, y fue un escándalo porque los vecinos subsidiaban la dieta de los regidores. Los vecinos pagaban el gasto administrativo del despacho de alcaldía. Los vecinos pagaban el gasto de la sala de regidores. Cuando se les pidió los costos efectivos del servicio, el informe técnico, en el informe técnico estaba precisamente cuando la Contraloría hace los hallazgos después de la sentencia, la Contraloría hace toda una investigación y determina todos los hallazgos, y en los hallazgos está la forma de distribución de los ingresos que terminaba subsidiando, manteniendo casi una gran parte de los gastos administrativos del gobierno local. Y eso evidentemente genera protestas, por supuesto que genera protestas, y es un abuso, porque siendo una contraprestación, solamente se debe pagar el costo efectivo del servicio, más los gastos indirectos y los gastos de depreciación. Sin embargo, en algunos criterios que se han fijado, hay algunos temas de discusión, como vamos a establecer. En la cuantificación de las tasas, los principios es el principio de cobertura y el principio de equivalencia. El primero al límite cuantitativo del costo y el segundo al costo individualizado y real. El costo individualizado y real es quien recibe el servicio debe pagarlo. Por esos predios que son alquilados, la ley de tributación municipal permite que se traslade este costo al inquilino. ¿Y por qué? Porque él es el que recibe el servicio. El impuesto predial lo paga el propietario, porque es el propietario. El predial antes se conocía como un impuesto a la riqueza. Hoy en día decir eso es un insulto. El impuesto predial es un pago a la propiedad. Pero en
el caso del arbitrio, permite la ley que se traslade a quien es el beneficiario, y el beneficiario muchas veces es el inquilino. El gran problema surge cuando se traslada el costo, este costo se traslada al inquilino y, por ejemplo, el inquilino se ha mudado o ha desaparecido. Entonces esa deuda se convierte en incobrable. Entonces, ¿por qué? Porque el costo es individualizado a la persona que recibe el servicio. La evaluación de estos aspectos le permitió al Tribunal Constitucional establecer algunos conceptos. En esta parte yo discrepo bastante. Por regular, conceptos correspondientes al legislativo o al ejercicio de la potestad tributaria de las municipalidades. ¿Por qué? Y discrepo yo abiertamente con la sentencia del Tribunal Constitucional, no en el extremo que haya declarado inconstitucional las ordenanzas. Me parece bien que haya declarado inconstitucional las ordenanzas, pero solamente debió haber declarado inconstitucional de los periodos no prescritos. Y por una sencilla razón: la demanda de inconstitucionalidad tiene efectos a futuro. Ahí hay un vacío de la norma por la propia Constitución. Hay un vacío en la norma que no dice que tiene efecto retroactivo. Pero pongámonos en ese caso, que sus efectos de la norma tributaria se sigan dando de los periodos no prescritos, que están en ejecución coactiva y me están cobrando una deuda que es excesiva. Entonces aceptemos la tesis que señala el Tribunal Constitucional, que hay que retrotraerse mientras suscitan sus efectos, pero sin embargo no puede ser hasta 1996 en primer lugar. Entonces, ordenando un poco de hacer, que se haya declarado inconstitucional las ordenanzas, a mí me parece correcto. Lo que me parece incorrecto son dos cosas. Primero, que se hayan ido hasta 1996, y en segundo lugar, que en esta sentencia, y después en la de Miraflores, y después otra en la de Lima, que vamos a ver rápidamente, establezcan criterios de cómo debe ser la tributación. Y eso, en mi concepto, está mal, porque invade una atribución que le corresponde al Congreso de la República de legislar. Y los congresistas no dijeron nada, porque lamentablemente son incapaces de poder legislar en esta materia, y les es más cómodo en este momento que se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero es un mal precedente para el Tribunal Constitucional hacer legislación positiva. Ellos lo que hacen, en todo caso, es legislación negativa. A través del control difuso y del control concentrado, en este caso el control concentrado, sacan del sistema jurídico a una ordenanza que trastoque el ordenamiento jurídico. Hasta ahí está bien. Ese es su rol de control de la constitucionalidad. Pero lo que no pueden hacer es, debe ser así. Porque si dicen debe ser así, están haciendo legislación positiva, están legislando. Y esa labor le corresponde al Congreso de la República. Entonces ahí viene mi crítica, porque vamos a ver algunos aspectos y estos criterios. La sentencia salió el año 2005, correcto, pero estos criterios hasta el día de hoy se están aplicando, amigos. Y se están aplicando porque el Congreso no ha sido capaz de dictar una norma. Y el Poder Ejecutivo tampoco. No le corresponde al Poder Ejecutivo. Esa es la ley de tributación municipal. El Congreso de la República es el que tiene que dictar una ley de tributación municipal. Y no es capaz de dictarla porque evidentemente saben que es un tema complicado para ellos mismos y no son capaces de estudiar el tema a profundidad. La naturaleza de los servicios la determina la opción cuantificadora para lograr el equilibrio de distribución de los costos por uso efectivo o potencial del servicio. ¿En base a qué? El criterio de razonabilidad. Conexión lógica entre el servicio prestado y la intensidad de uso. El criterio de racionalidad es un criterio que evidentemente va aparejado con el criterio de no confiscatorial. El criterio de racionalidad es cuánto yo debo cobrar razonablemente por el servicio que estamos brindando. Y por la intensidad del uso. La intensidad del uso tiene muchas discrepancias con los propios criterios que ellos han establecido. Y aquí nosotros tenemos el criterio de razonabilidad, el pago de limpieza pública. El pago de servicio de recolección de transporte de residuos sólidos, lavado de calles, avenidas, relleno sanitario, dependerá de la mayor intensidad
del servicio en cada contribuyente a fin de generar una mayor obligación de pago en estos costos. Pero ¿qué es lo que nos dice más adelante? Quien contamina más por generación de basura y desperdicios deberá pagar un arbitrio mayor. Por ello, un criterio ad hoc, en este caso lo constituye el uso del predio. Los establecimientos comerciales generan mayor cantidad de basura que una casa habitación. De igual modo, el número de personas que en promedio habita un predio también determinará, en un caso u otro, sea previsible una mayor generación de basura. Tenemos dos problemas. El primer problema dice el uso que uno le puede dar al predio. Evidentemente, si yo tengo un predio de 4 pisos y a mi costado tengo una imprenta, la imprenta va a generar más basura. Sin embargo, pero si tengo una casa, un predio de 4 pisos donde habita una familia muy numerosa, me generarán la misma cantidad de basura que probablemente la imprenta que funciona en un área de menos de 20 metros. Pero la pregunta es, porque cuando vemos acá, las personas que habitan en el predio, criterio señalado por el Tribunal Constitucional, tendrían que hacer primero pesar la basura de cada uno de los predios. Saber cuánto produce de basura un predio y después ir a hacer una especie de censo para ver cuántas personas viven en ese predio. Y eso es totalmente variable. Y totalmente variable por el propio uso que se le puede dar al predio. Nuestras casas. El día de hoy celebramos nuestro cumpleaños. Y hemos producido una gran cantidad de basura por X cosas, porque ha sido nuestro cumpleaños. Y hemos producido basura y ese día, de repente, que nos lo han hecho ahora porque es un imposible de poder llevarlo adelante este criterio establecido por el Tribunal Constitucional, es ir a pesar la basura de la producción que nosotros tengamos. Pero al día siguiente regreso a mi estado normal y voy a producir seguro pues, el 90% menos de lo que he producido el día anterior. Entonces tendré que sacar un promedio, si quiero establecer cuánto de basura tú produces, pesarla todos los días y después sacar por 30 días y después sacar un promedio. Y un promedio ponderado que sería cuánto más o menos es de la producción de basura que uno tiene. Pero si también va a estar en función a las personas, las personas que tienen la posibilidad o tienen familiares en las provincias, vienen sus familiares a visitarlos en el verano, y el número de personas en la casa sube 2 o 3 más. Y por el propio verano generamos más basura. Y cuando ya cambiamos de estación, los chicos van al colegio, etcétera, ya generamos menos basura. Porque parte de la basura la generan en el colegio, cuando comen la lonchera, etcétera, la botan ahí. Entonces, si la miramos en función de las personas, ¿cuántas personas habitan? Entonces tendría que ver si durante todo el mes o todo el año ese mismo número de personas están habitando el predio. Entonces aquí tenemos un gran problema para lo que es la basura que podemos generar, que es distinta al barrido de calles. El barrido de calles probablemente tenga un solo nivel y puede subir a un pico más elevado. La avenida Bancay puede subir a un pico más elevado cuando hay una protesta, ¿no? Por ejemplo, bota un montón de papeles o la procesión del Señor de los Milagros. Entonces la calle sí se ensucia más, pero tiene un promedio casi estándar de producción de basura. Lo que no sucede en función a los predios donde sí están más sujetos a una contingencia variable permanente. Entonces, esto entra a la interpretación subjetiva. Y la interpretación subjetiva se presta para diferentes tipos de interpretaciones. Entonces, al no haber un criterio estándar establecido en la ley, nosotros nos encontramos que vamos saliendo de la esfera del cálculo real del costo efectivo del servicio. En la tasa por recojo de basura, un despacho profesional, una cafetería, un supermercado de la misma superficie no genera el mismo volumen de residuos. Es obvio, pero ¿cómo voy a saber la cantidad de basura que puedan generar? La relación proporcional entre el tamaño del predio y el uso del mismo. ¿Tiene que ver algo el tamaño del predio con el uso del mismo?
En cuanto al serenazgo, sí. En cuanto al recojo de basura, en mi concepto, no. Y por una sencilla razón. Porque el tamaño del predio es totalmente distinto al uso que estábamos diciendo hace un momento. El tamaño del predio puede ser muy grande y el uso puede ser distinto. Y en el uso sí me puede establecer que yo genero mayor basura de la que me imaginaba. El tipo de residuo generado por cada sujeto pasivo de forma individual, con lo cual se creó una tasa de basura por generación puerta a puerta. Esta es una legislación, esta es una comparación que hace el Tribunal Constitucional sobre la basura que era puerta por puerta. Entonces, si nosotros cobramos la basura puerta por puerta, entonces, ¿cuál va a ser el criterio que vamos a establecer? Tendríamos que ir a pesar la basura que nosotros producimos en nuestros domicilios todos los días. Parques y jardines. Suele orientarse a la implantación, recuperación del mantenimiento y mejoramiento del parque y jardín y de uso público. Pero ¿qué se ha dicho sobre esto después? Vamos a verlo más adelante. Se ha dicho que tienen el derecho, la obligación del pago del arbitrio de parques y jardines, aquellos cuyo predio está más cerca del parque y jardín. Hay lugares, zonas industriales, donde no hay ningún parque y no hay ningún jardín. Estas personas han protestado. Si es una contraprestación, si la contraprestación es el pago efectivo por un servicio que posteriormente el Tribunal Constitucional estableció un criterio de solidaridad, de que esto se pueda expandir. Pero sin embargo, si es un costo efectivo del servicio, si en mi barrio no existe, o por lo menos 10 cuadras a la redonda de mi casa, o 12 o 15, no hay un parque, no hay un jardín que es mantenido por la municipalidad, yo creo que tendría que pagar. Entonces ahí tenemos un problema y estoy seguro que a todos nosotros nos llega la cuponera de parques y jardines, en función de que en el distrito hay parques y jardines que hay que mantener. Pero perdón, si es una contraprestación, entonces esto lo están aplicando en base al principio de solidaridad. En caso de los árbitros de serenazgo, el aviso de serenazgo cumple con los objetivos de seguridad ciudadana, servicio de vigilancia pública, de emergencia, como servicio esencial de la seguridad, que es una unidad social que queja a la ciudadanía. Es razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el criterio de ubicación del predio. Asimismo puede admitirse el criterio de uso del predio, ya que, por ejemplo, la delincuencia, peleas callejeras suele producirse con mayor intensidad en lugares de uso comercial o discotecas. Pero el Tribunal Constitucional solamente se va a este extremo: uso comercial y discotecas. Que a este criterio, que ha venido como crítica, que si nosotros vemos precisamente ubicación del predio, mayor peligrosidad. Es verdad, en los centros comerciales hay mayor peligrosidad, pero también los centros comerciales tienen mayor seguridad. O la Policía Nacional o tienen sus propios policías particulares. Entonces, la mayor peligrosidad, ¿dónde está? En las periferias de los distritos, donde lamentablemente viven personas de escasos recursos. Que ahí se generan mucho las peleas, los enfrentamientos de grupo, el pandillaje. Si aplicamos este criterio por serenazgo, ¿quiénes deberían pagar más? Los más pobres. Porque ese es un criterio sobre el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, es cierto que hay en las zonas comerciales, ahí sí, pero esto es fácilmente controlable. A veces se le escapa a la Policía Nacional el control, pero no es muy difícil porque tienen seguridad propia y tienen conexión con la propia comisaría del sector. En lugares más alejados, en lugares más abandonados, uno llama a la comisaría del sector y ni siquiera va. Entonces, el propio serenazgo a veces ni siquiera quiere entrar. Entonces, y si son zonas de mayor peligrosidad, si son zonas de mayor peligrosidad y el predio está ubicado en esas zonas de mayor peligrosidad, ¿ese es el monto que deben pagar?
Ahí podemos aplicar el principio de solidaridad. Sí, pues. Ahí hay que aplicar el principio de solidaridad, porque si no los más pobres, aquellas personas donde viven en situaciones un poco más difíciles, es donde se quiere aplicar este criterio. La incidencia en la capacidad contributiva en la determinación de la cuantía de las tasas. Esto es un tema en el cual yo también discrepo con el Tribunal Constitucional. Esto se determina en los famosos tributos cruzados. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás, un año, quiso hacer una modificación sobre el particular en que quienes más tenían ingresos iban a pagar más por los arbitrios, las tasas, contribuciones, etc. Es más, se generó toda una polémica sobre el particular, lo cual, en mi concepto, venía en un abuso. En primer lugar, nosotros en la Constitución Política del Estado se establece como un principio de la no confiscatoriedad. En segundo lugar, el principio de igualdad, que todos somos iguales frente a la ley. En tercer lugar, el principio de los derechos fundamentales, por lo cual no puede haber el criterio de los tributos cruzados. El criterio de los tributos cruzados es de que quien tiene más, la incidencia de la capacidad contributiva, quien tiene más, paga más. Entonces, eso sí trastoca derechos constitucionales fundamentales. Y no estoy aquí en defensa de quienes tienen más, sino en defensa de un principio fundamental, el principio de igualdad. Todos somos iguales frente a la ley. Y en consecuencia, el Tribunal Constitucional se equivoca cuando manifiesta que dentro de la imposición tributaria, de la incidencia tributaria, como decía el maestro Gerardo Ataliba, se genera el pago de esta misma en función a la capacidad contributiva que cada uno de nosotros podemos tener. Es un criterio establecido, el cual yo discrepo abiertamente, porque en nuestro sistema jurídico no es. En otras legislaciones sí existe. En otras legislaciones sí existen los tributos cruzados, que es el pago de aquellas personas en materia tributaria municipal, pero pagan más los que tienen más. La capacidad contributiva como uno de los principios básicos, constitucionales básicos para el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, guarda la estrecha relación con el principio de igualdad. No, es al inverso. El principio de igualdad no puede ir con la capacidad contributiva. El principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, si una persona puede contribuir más, no significa que le voy a gravar más, porque el pago es en función a la contraprestación. Y en el caso de los impuestos, como el impuesto predial, no es el impuesto a la persona, es el impuesto al predio. Y en el caso de las tasas y los arbitrios, es una contraprestación por el servicio que recibo. No está en discusión en modo alguno mi capacidad contributiva. Aquí yo soy el ente receptor de la incidencia tributaria. Y como ente receptor de la incidencia tributaria, yo pago lo que he generado en la incidencia tributaria, en la percusión de la incidencia tributaria. El uso del valor, las prohibiciones del uso del valor del predio como criterio de cuantificación, evidentemente, esto está solamente para el tema del predial. En cuanto a las tasas, el riesgo, la emergencia, el uso del servicio establecido. La incidencia de la capacidad contributiva, determinar la cuantía de las tasas, la unidad impositiva tributaria. Uno de los problemas que había en la municipalidad de Santiago de Surco era, hasta antes de esta sentencia y en casi todas las municipalidades, que nos establecían el pago del árbitro en función a la UIT. Y la UIT no tiene nada que hacer con la prestación del servicio que nosotros recibimos. Y la UIT sube todos los años. Un poco, pero sube. El año pasado subió 3.500, ahora 3.550. Y en consecuencia, indirectamente, todos los años te subían
el costo efectivo del servicio. Entonces, el calcular en función a la UIT es un error gravísimo, y por lo cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, porque distorsiona el costo efectivo del servicio. En la mayoría de los casos de la Municipalidad de Surco, la UIT vigente del año del servicio. El principio de no confiscatoriedad, evidentemente se trastocaba con esta sentencia, con el principio de no confiscatoriedad, porque el tributo excede al límite razonable. El principio de no confiscatoriedad, ya lo estamos viendo, y esta es ya en el caso de materia de progreso, si no son válidos los procesos de amparo contra diferentes municipalidades, se ha observado que la ordenanza no consigna los informes técnicos. En consecuencia, al no consignar los informes técnicos, la sentencia, cuando se emitió, se señaló que tenía un criterio vinculante con los demás gobiernos locales. ¿Cómo resolvieron? Declararon fundada la acción de inconstitucionalidad contra las ordenanzas 171, 172, 2004. Ordenanza 03 del 96. 2004, 96. 8 años. 97, 7 años. 98, 6 años. Hasta el 99, por periodos no prescritos, solamente el Tribunal Constitucional podía retroceder. Pero sin embargo se fue hasta 1996, lo cual en mi concepto es un absurdo. Pero además, la ordenanza del año 2000, la del 2001, la del 2002 y la 128 del 2003, la 130 del 2003. Porque la 128 establecía el marco general de toda la tributación y la 130 establecía los tributos para el año 2003. En resumidas cuentas, en cuanto a esta primera sentencia, porque inmediatamente se dictó la de Miraflores, donde se ampliaron algunos criterios que habían quedado sueltos en el caso de Santiago de Surco. La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional estuvo bien amparada en el extremo que los gobiernos locales excedían al cobro por el costo efectivo del servicio. Punto número 1. Punto número 2. Se excedió el Tribunal Constitucional cuando estableció una retroactividad hasta 1996, sabiendo que, en primer lugar, las demandas de inconstitucionalidad no pueden tener efecto retroactivo. Pero además, dentro de este mismo criterio, no podía irse hasta 1996 porque ya eran periodos prescritos. Y en tercer lugar, establecieron criterios que la vamos a ver en la tercera sentencia, en la cual le multan a la Municipalidad de Lima y hacen un cuadro. Multan a la Municipalidad de Lima por no haber respetado los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Esta es la sentencia en el caso de Miraflores. Inconstitucionalidad, Defensoría del Pueblo, Municipalidad de Miraflores, que fueron las dos únicas que se dictaron en esa época. Porque dijeron, ya en la del sur dijeron que tenía criterio de aplicación vinculante para todo el país. Lo que obligó incluso, recordarán amigos, lo que obligó incluso al Congreso de la República a sacar una ley transitoria para que se puedan adecuar. Porque la aprobación de los tributos es en el primer trimestre. Y entonces, cuando salieron las sentencias, ya había pasado el primer trimestre. Entonces, de cada año, o sea, hasta la ratificación. Entonces, había pasado el primer trimestre y en consecuencia se emitió la resolución, la disposición para la adecuación. Señalan a la 041 del carácter vinculante. Mediante sentencia 041, Santiago de Surco, este tribunal se pronunció en un proceso de inconstitucionalidad sobre diversos temas relacionados en el ejercicio de la potestad tributaria municipal en la creación y determinación de arbitrios
sentando por la propia naturaleza del proceso jurisprudencia vinculante, no solo respecto al fallo, sino a la totalidad de su contenido. Entonces, ambas sentencias se consideran sentencias vinculantes aplicables hasta el día de hoy a nivel nacional en cuanto a la tributación municipal. Hablan de los términos de la sentencia 041, que es la cosa juzgada del Tribunal Constitucional, el artículo 79 del Código Procesal Constitucional. Para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considera además las normas constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hayan dictado para determinar las competencias o las atribuciones de los órganos del Estado. El bloqueo de la constitucionalidad lo denomina el propio Tribunal Constitucional. Hablan de la ratificación, que es un requisito esencial para la producción normativa de las ordenanzas tributaria, conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Consecuentemente, la ratificación de ninguna manera puede tener la finalidad meramente declarativa de validez. No tendrá ningún sustento ni sentido si así se hubiera previsto, sino más bien constitutiva. Su cumplimiento es condicionante para afirmar la observancia del principio de reserva de la ley en materia tributaria. Eso trae consigo, esto tiene un antecedente sobre la ratificación de las mismas del artículo 96 y de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, la 23853, donde no se hablaba de ordenanzas, sino en esa época se hablaba de los edictos, y a través de edictos se creaban las tasas, contribuciones, arbitrios y derechos. Esto fue sacado de la Ley Orgánica de Municipalidades de esa época, la 23853, y se dictó en la época de Fujimori la Ley de Tributación Municipal. Nuevamente nos habla de la ley, de la reserva de ley en materia de la tributación municipal. Posición del tribunal. ¿Cuáles son las posiciones del tribunal? Ratificación es un requisito esencial para la validez de una ordenanza de arbitrios. Publicación del acuerdo del Consejo Provincial que ratifica, que es un requisito para la vigencia. Dos cosas. La primera de ellas, la ratificación por parte de la Municipalidad Provincial. Segundo, la publicación del acuerdo. ¿Qué pasó en Santiago de Surco, por ejemplo, en el año 2005? En el año 2005, Santiago de Surco, cuando aprueba sus ordenanzas, el Consejo Distrital aprueba la ordenanza, la publica y empieza a cobrar sin que ésta haya sido ratificada por Lima. Como consecuencia solamente de ese año 2005, porque 2004, 2003 no les determinaron responsabilidad, sino por el año del 2005 les han instaurado un proceso penal a todos los integrantes del Consejo Distrital de Santiago de Surco, porque se publicó la ordenanza distrital y no fue antes que sea ratificada por la Municipalidad Provincial, y se empezó a cobrar. Entonces, ahí hay una denuncia penal por abuso de autoridad y concusión, en la cual están metidos en la denuncia los regidores incluso. Y los regidores, cuando han ido a rendir su instructiva, han ido por un tema muy sencillo. Señor, nosotros aprobamos, pero nosotros no publicamos. La publicación corresponde al alcalde y a la Secretaría General. Perfecto, buena excusa. Pero la pregunta siguiente fue: ¿y qué hicieron ustedes después que se publicó, cuando se enteraron que se publicó? Se supone que el regidor cumple una función fiscalizadora, ¿verdad? Y si el regidor cumple una función fiscalizadora, si el Ejecutivo, que también es cierto, el alcalde y la Secretaría General publicaron y empezaron a cobrar algo que no había sido ratificado por Lima, ustedes como regidores, ¿qué hicieron? Bien, es cierto, no pueden ellos estar en concusión que se cobre indebido, pero sí en abuso de autoridad por omisión, dejar de hacer lo que están obligados a hacer. 377 del Código Penal. El plazo es razonable para su ratificación, que es dentro de los 3 primeros meses.
Solo a partir del día siguiente de la publicación de dicho acuerdo, dentro del plazo de la transparencia, se encuentra legitimado para cobrar los arbitrios. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en otras sentencias, ha hecho la diferencia entre vigencia y la eficacia de un dispositivo de los gobiernos locales. Evidentemente, si se cumple con la publicación que establece el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, el artículo 103 del mismo texto fundamental, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, entonces ahí se hablará de una norma que está vigente, que puede ser ilegal, que puede trastocar el ordenamiento jurídico, pero se aplica en tanto su ilegalidad no sea declarada por el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Es una norma vigente, que puede ser ilegal, pero hay que cumplirla hasta que no sea sacada del sistema jurídico. Es ineficaz cuando no se ha cumplido con la publicación. Recientemente hay una discusión sobre el particular, sobre las publicaciones de las normas, que dice que es suficiente con publicar las normas, la norma que la aprueba, o sea, la ordenanza que lo aprueba, y no todo el contenido, y esto es necesariamente se podrá publicar en los portales de las instituciones públicas. Sin embargo, en el tema de las ordenanzas en materia municipal, el tema no es aplicable y discrepo abiertamente con las personas que pueden tener un criterio distinto. Y no es aplicable por lo siguiente: la ordenanza tiene rango de ley, en primer lugar, no es un mero reglamento. En segundo lugar, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es una ley especial sobre la materia, establece que las ordenanzas, todas las ordenanzas, en el caso de Lima, tienen que publicarse en Lima y el Callao, en el Diario Oficial del Peruano. El Callao no lo publica en el Diario Oficial del Peruano, lo publican en el propio Callao. En provincias, en el diario encargado de las publicaciones judiciales, y en aquellos lugares donde no hubiese diario encargado de las publicaciones judiciales o no hubiese periódico, Acobamba, por ejemplo, es una provincia de Huancavelica, no hay medio de escrito, el que llega es el de Huancayo, pero llega a los 2 días, entonces con papelógrafos o a través de los periódicos murales. En caso que no se haya cumplido con ratificar, requisito de validez y requisito de vigencia, la ordenanza dentro del plazo vigente, que dice el Tribunal Constitucional, dice que la ordenanza aplicable es la del año anterior. Son los costos que se deben cobrar para el año anterior. Y si la del año anterior no está ratificada o no ha sido publicada, en consecuencia se deben remontar a la ordenanza, a la última ordenanza que haya cumplido con el requisito de la ratificación o de la publicación. La necesidad de que los órganos de control supervisen de manera estricta la forma como los municipios es un tema que no debería detenerme, no es materia de análisis. En el Perú no hemos adoptado por el término municipios, y todos los medios de prensa, sin ninguna excepción, todos hablan de municipios. Si nosotros revisamos el artículo 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades, hablamos de municipalidades. La persona jurídica de derecho público es la municipalidad. Ustedes me dirán: oiga, señor Castiglioni, pero si nosotros vamos al origen de los municipios, Grecia, Atenas, Roma, y ahí nos dicen municipio cierto. Si vamos a una realidad cercana a los diferentes países latinoamericanos, hablan de municipio cierto. Si vamos a la madre patria, España, donde viene de los ayuntamientos, los gobiernos locales, hablan de municipio cierto. Pero nosotros en nuestra legislación hemos adoptado por el término municipalidad, que es la persona jurídica de derecho público interno. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia? Si vamos al diccionario vamos a encontrar que son sinónimos, pero en el Perú el municipio somos todos nosotros, toda la ciudadanía, y la municipalidad es la persona jurídica, es la institución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sigue con ese gravísimo error en señalar los aspectos sobre el particular. En los fundamentos, nuevamente, como quiera que el servicio de limpieza pública involucre un conjunto de actividades, por ejemplo, el servicio de recolección de transporte de residuos sólidos, barrido y lavado de calles,
Veíamos ahí, los criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro. Y las siguientes precisiones. Aquí ya desarrolla un poco más los criterios, un poco más amplios que los anteriormente señalados. Tamaño del predio.